Vamos a continuar el estudio de la semana pasada de Juan capítulo 3. Lo que hemos visto, para que Tania más o menos te acoples al estudio, es que el Evangelio de Juan está dividido, tiene básicamente tres partes, ¿no? Tiene 6 discursos, 7 milagros y 8 afirmaciones. Y hemos estado viendo ya el primer milagro, hemos visto que es las bodas de Caná. Y ahora entramos al primer discurso. Ese es exacto. Me acabo de dar. Y el primer discurso es el discurso que tiene la conversación con Nicodemo. Entonces tiene capítulo 3, Nicodemo, capítulo 4, la samaritana, capítulo 5, Jesús el Hijo de Dios, capítulo 6, Jesús el pan de vida, capítulo 8, Jesús la luz del mundo, y capítulo 10, Jesús el buen pastor. Entonces, de estos 6 discursos empezamos la semana pasada con el primero, con el discurso a Nicodemo, o con Nicodemo. Muy bien. Solamente para recordar, recuerden que Nicodemo era un principal entre los judíos, fariseo. Fariseo significaba estudioso, preparado, capacitado. Noble, con dinero, buena posición, maestro, tenía posición de autoridad, posición política, pertenecía al Sanedrín, ¿no? Y cuando se acerca a Jesucristo, Jesucristo de arranque agarra y le dice cuál es su gran necesidad. Su gran necesidad y la gran condición es, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y no solamente es una necesidad, o sea, es necesario nacer de nuevo, sino también una condición. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el nacer de nuevo es una necesidad y es una condición necesaria para entrar en el reino de Dios. Y dijimos, ¿qué es lo que pasa a la hora de nacer de nuevo? ¿Qué es lo que ocurre en el corazón del hombre como para que sea una necesidad y al mismo tiempo sea una condición? Y vimos algunos puntos, ¿no? Dijimos, llegamos a ser hijos de Dios por adopción. Dios imparte vida eterna a nuestros corazones aún estando muertos. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de las tinieblas a la luz. Pasamos de las tinieblas al reino de Dios. Empiezo a participar de la naturaleza divina y por eso es la transformación y el cambio que se ocurre en nosotros. Recibo trasplante de corazón, con un corazón de piedra por un corazón de carne. O sea, todas esas cosas ocurren en el momento del nuevo nacimiento. Y decíamos que el nacer de nuevo pues se convierte en la mayor necesidad del hombre para poder entender el Evangelio y la vida eterna. Lamentablemente la mayoría de personas no saben ni entienden lo que es el nuevo nacimiento, incluyendo a muchísimos religiosos, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia evangélica, reformada o luterana, para quienes el nuevo nacimiento es un tema que ni se toca porque no lo entienden, su cerebro no lo entiende. Y cuando Nicodemo, las reacciones de Nicodemo son absolutamente naturales, ¿no? Absolutamente naturales. Cuando Agar dice, pero ¿de qué me estás hablando? Es decir, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre? La perspectiva de Nicodemo, una perspectiva absolutamente humana, normal, natural, le hace estas preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso no es posible. Y Jesucristo les contesta, es que tú estás hablando en forma natural. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, eso es, nacido del Espíritu es. Entonces, con eso Jesús le dice claramente que el nacimiento espiritual o nacer de nuevo es un nacimiento espiritual. ¿De acuerdo? Esto como introducción. ¿De acuerdo? Esto como introducción. Entonces viene la gran pregunta, y la semana pasada nos quedamos en esta pregunta.
cuando en el versículo 9, Juan 3:9, Juan 3:9, viene la gran pregunta. ¿Cómo puede ser esto? ¿No? ¿Quién lo lee? Juan 3:9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Exacto, ¿no? Y entonces todo el mundo se va a preguntar lo mismo. Cuando tú digas, es necesario que todo nazca dos veces. La gente en el internet te va a decir, ¿cómo que nazca dos veces? Naces una vez, pero ¿cómo nacer dos veces? Entonces tú le dices, tienes que nacer espiritualmente. Y la gente te va a hacer la misma pregunta que hace Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo se hace este nacimiento espiritual sin el cual no puedo entrar al reino de Dios? Si no he nacido de nuevo, no puedo entrar al reino de Dios. No importa quién sea. Si no he nacido de nuevo, sea yo, o sea mi marido, o sea mis hijos, o sea mi familia, si no han nacido de nuevo, no podrán entrar en el reino de Dios. Entonces la gran pregunta es ¿cómo se hace? ¿No es cierto? Y ahora esto es importante. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. El versículo 9 es la pregunta que hace Nicodemo. Cuando Nicodemo responde, dice, ¿cómo puede hacerse esto? Desde el versículo 10 hasta el versículo 21, Jesús le responde. Esto es una ley a la hora de leer la Biblia. Se llama, todo texto tiene que ser interpretado dentro de su contexto. Quiere decir que la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús va a contestar la pregunta, ¿cómo se hace para nacer de nuevo? Pero Jesús va a hablar de varios temas, y es ahora lo que tenemos que analizar. Yo quiero que ustedes analicen cuál es la hilación del pensamiento que Jesús tiene a la hora de responder. ¿Qué es lo que le está diciendo a Nicodemo que tiene que ver con el nuevo nacimiento? ¿Me dejo entender? O sea, la respuesta de Jesús no es alocada, no es que suelta temas al aire. Cada cosa que diga Jesús ahora tendrá una relación a la pregunta, ¿cómo se hace para nacer de nuevo? Entonces yo voy a leer y les voy a ir adelantando. La respuesta de Jesús del versículo 10 hasta el versículo 21, si tenemos tiempo hoy día, tiene 5 partes. Jesús va a hablar de 5 temas que son respuesta a la pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Ok? Así que yo voy a ir leyendo y ustedes tienen que ir partiendo y decir, de tal parte a tal parte, habla de tal tema, de tal parte a tal parte habla de este tema, de tal parte a tal parte habla de este tema, y así vamos a ver si encontramos juntos las 5 partes, y esto es lo que se conoce como un análisis gramatical contextual de la Biblia, para que no interpretemos ningún texto fuera de su contexto y hablemos papatextos, ¿no? Entonces, vamos a empezar en el versículo 10, ¿ok? Con concentración, pensando qué es lo que Jesús puede estar contestando si la pregunta es, ¿cómo puede hacerse esto? Empiezo. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Está hablando de profecías, las profecías que anunciaban la venida de Cristo. Ok. Anda marcando. Ah. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Díganme ustedes, ¿cómo parten este texto? A ver. Pienso que parte primero diciéndole, tú eres un erudito y cómo no te das cuenta, ¿no? Uh-huh. Porque lo que sabemos hablamos, lo que vemos testificamos. Uh-huh. Pero aún así, siendo tú un erudito, no le has agarrado no has entendido. Perfecto. Entonces, para ti del 10 al 12, ¿cómo le llamarías? La pregunta, ¿no? Inteligencia natural. No, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para nacer de nuevo? Sí. Y del 10 al 13, Jesús contesta algo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál? La respuesta aquí está... Que le está diciendo que no Él sabe todavía nada. Él entiende las cosas terrenales, pero no entiende las cosas espirituales. Perfecto. Del 10 al 13, lo que hace Jesús es confrontar la incredulidad de esta gente. La incredulidad. ¿No es cierto? Del 10 al 13, la primera parte es como llamadas de atención. Claro. Es como una exhortación. Porque miren lo que le dice. ¿Eres maestro de Israel y no sabes esto? Sí. Versículo 11. No recibís nuestro testimonio. Versículo 12. ¿Cómo creeréis si no son capaces de creer las cosas terrenales? Entonces, del versículo 10 al 12, Jesús está haciéndoles una exhortación a al 12, ¿no? a este maestro, ¿no? A este Nicodemo maestro le está haciendo una exhortación. Claro. O sea, una exhortación sería Llamada la atención. una llamada de atención. Tú eres maestro y no sabes esto. Pero no solamente no lo sabes, sino que además no quieres recibir nuestro testimonio. ¿Y cómo vas a creer las cosas espirituales si ni siquiera puedes creer las cosas materiales que ves, los milagros que estás viendo? O sea, la primera parte es una confrontación al maestro Nicodemo para decirle algo está mal en ustedes. ¿Qué más? ¿Qué hace Jesús en el versículo 13? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está diciendo que Él ha estado allá y que Él es ahora acá. Exacto. Y que O sea, Se está presentando así. se está presentando. ¿Qué le está diciendo? Que Él es Yo Dios. ¿Quién soy yo? Yo y he soy. bajado a la tierra. ¿No? Yo he descendido. Entonces, ¿quién soy? Si he descendido. Dios. Jesús es Dios y hombre. Soy el Dios, soy el Mesías, soy el enviado, pero además soy hombre. Hombre. O sea, soy Dios encarnado, ¿no? Y ¿sabes una cosa? Dios encarnado. Sí. Estoy aquí y estoy allá. Al mismo tiempo. Yo estoy acá hablando contigo, pero al mismo tiempo estoy allá. Y eso le está diciendo, soy omnipresente, soy Dios, ¿no? Entonces, 10 al 12, exhortación. Exhortación de la incredulidad de Nicodemo. Versículo 13, presentación. Presentación. Soy el Mesías, ¿no? Versículos 14 y 15.
La misión, La resurrección. la misión que tenía. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Una profecía. así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Solución. Solución. No, yo No, diría. una profecía, es una profecía. No es profecía, porque esto ocurrió en el Claro. Pero no pasado. es la, no Claro. No, hablando él, de está, él resucitación. está diciendo cuál es su misión. No, es Levantado, que miren a él, como resucitado, miraban no. el esto de Moisés, ¿no? De Moisés, ¿no? Exacto. Conocen la historia. Claro. El pueblo se rebeló, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero el pueblo se rebeló, hay un castigo, y entonces cuando el pueblo clama a Moisés y dice, por favor, ayúdanos, ¿qué hacemos? Entonces Dios le dice, levanta una serpiente. Fueron picados, ¿no creo? Estuvieron muriendo por Estaban eso, por muriendo. la serpiente. Sí. Entonces le dice, levanta una serpiente, y cualquiera Que la Que miraron. que haya sido pecado y mire a la serpiente, entonces será salvo. O sea, entonces lo que está diciendo acá Jesús es, Lo mismo. la pregunta ¿cuál es? Mira para que te tenga. ¿Cómo puedo hacer para nacer de nuevo? La respuesta es, como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Se Hombre han levantado de la cruz. Estaba hablando se ha de sí levantado mismo, claro. para que todo aquel que en él cree no se pierda, Para que todo el mas que tenga la vida mire. eterna. Pero el enfoque está en la actitud de la gente en De mirar la mirar, serpiente. ¿Y cómo se diría salvación? Solución. La redención, ¿no? Yo le llamo ¿Sí? Yo le puse, hay que poner los ojos, Los ojos. en Jesús. ¿Pero qué sería? ¿Una exhortación, presentación, Esto sería solución. Solución. Realmente solución. solución? Solución, ¿no? la solución al problema. Y ahora que ya sabemos la solución, que es poner los ojos en Jesús, del versículo 16 al 18 viene la explicación. ¿Por qué ocurre eso? ¿De dónde a dónde? Del 16 al 18. Claro, el por qué. ¿Por qué poner los ojos en Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda? ¿No? Y entonces del 16 al 18 viene la explicación y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este pasaje lo vamos a estudiar muy detenidamente, porque entender este pasaje es entender el Evangelio. ¿No? Les he preparado después, unas hojitas, ¿verdad?, Necesitamos que les voy a dar después. un folio. Yo tengo un folio. ¿Qué significa Juan 3, 16 al 18? Que viene a ser el meollo del asunto, la explicación que Jesús está dándole, cómo nacer de nuevo. Y cómo nacer de nuevo tiene que ver con creer. El creer hace que nazcamos de nuevo. ¿Y por qué? Y ahí viene un montón de preguntas. ¿Por qué tuvo Dios que dar a su Hijo? ¿Por qué tuvo que enviarlo? ¿Por qué creer? El creer en lo que en eso que Jesús vino a hacer, porque Dios lo envió con un propósito. Dios lo envía con un propósito y Jesús cumple ese propósito. Muy bien. ¿Por qué creer en Jesús hace que yo tenga vida eterna? Porque el versículo dice, y el que no cree ya está condenado. O sea, ¿por qué el solo hecho de no creer me condena? O sea, y el hecho de el que está y está condenado, ahorita en el mundo está condenado. Y entonces tú tienes la opción de creer. ¿Por qué no es suficiente ser buena gente? Exactamente. O sea, ¿cuál es el Porque objetivo? dice, ¿Por qué? no le hago daño a nadie. ¿Cómo de que era termina bueno, en mi vida? inteligente, preparado, rico, noble, todo, y no Exacto. era suficiente. Y si no crees, te condenas. Entonces, esto para el mundo es una explosión en el cerebro, ¿no? Claro. No es posible, o sea, ni hablar. Pero eso es lo que dice.
Y luego el versículo 19 al 20, sí, del 16 al 18 es la explicación, del 19 al 20 es la condenación. Es la aclarar qué es la condenación, por qué caemos en la condenación, ¿no es cierto? Así que les preparé este material, repártanlo. El que quiera tener esto, pídalo para que se le pueda enviar o se adjuntará en los comentarios. Muy bien. ¿Tienen ahí la división? Entonces son 5 partes, ¿no? Entonces acá tenemos 5 partes y vamos a estudiar cada una de ellas. Y recuerden que esto de acá es la respuesta de Jesús a la pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede una persona nacer espiritualmente, ¿no? Entonces, empezamos con la primera parte, que es la exhortación. La exhortación viene del versículo 10 al 12. Alguien que lo lea detenidamente y pausadamente. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? La primera parte, la parte 1, que tiene que ver con la exhortación o la llamada de atención a los fariseos, a Nicodemo, perdón, tiene 3 frases importantes. Primera, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel, hebreo, No sabes esto. fariseo, y no sabes esto? Exacto, eres un ignorante. O sea, te haces el sabiondo, pero esto no lo sabes. Pero es que, ¿me entiendes? Estamos hablando de un maestro de Israel principal entre los judíos. Y que no sepas esto. Y cuando yo leía esto decía, Medio complicado. ¿cuántas veces habría que decirle esto Se lo habrá dicho con cachitas, porque sabía que a teólogos de hoy en día? Grandes teólogos de hoy en día. Igualito no te saben responder. Curas, católicos, pastores, ¿no? Que no tienen ni idea de lo que significa el nuevo nacimiento. Que te dan una explicación tan ambigua, etérea, vaga. Y cuando te bautizan, entras en la iglesia y es tu No pecado original, tienes se ni lo- idea de lo que están hablando. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Era como, eres un gran teólogo, pero tu cerebro está bloqueado, tus ojos están bloqueados y no puedes ver, no sabes, ¿no? Una cosa tan elemental. Pero también tienes que tomar en cuenta que hasta ahí no se había revelado Jesús como tal. Claro, se está revelando. Pero fíjate esto. Mira la gravedad del asunto. Jesús te dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué cosa no sabes? No sabes ¿Cómo nacer de nuevo? que es necesario, no solamente el cómo, sino que es una necesidad. Es necesario nacer de nuevo. Y es una condición, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. ¿Y no sabes? Sí, pero Carlos, Sí. hasta ahí Jesús no había revelado el truco de cómo ser salvos, de cómo, porque hasta ahí había sido profecías, pero no había nada concreto. Claro, lo que pasa es que Jesús en el Antiguo Testamento, el mensaje se manifiesta de otra manera. Se manifiesta con transformación del corazón. Claro. Se manifiesta con pondré mis leyes en vuestros corazones. Que implicaba un nuevo nacimiento, implicaba Algo nuevo, algo diferente. Claro. No así pues. Pero entonces ellos tenían este acceso a esta información. Pero no, lo que a mí me No lo habían parece, entendido. lo que a mí me parece gravísimo
Es como que alguien te diga, oye Tania, vamos a ir de viaje, ¿no? Vamos a ir de viaje, pero eso sí, vamos a ir a un lugar súper peligroso. La única manera de sobrevivir es llevando esta pastilla, porque está súper contaminado, hay radiación y si no tomas esta pastilla te vas a morir, ¿no? Y entonces, y de repente viajamos y estás en el grupo y te dicen, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a Chernobyl. Oye, pero Chernobyl está contaminada. Sí, pues, ¿has traído tu pastilla? No. ¿No sabías esto? ¿No sabes que si no has nacido de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios? ¿No sabes eso? Algo que es tan importante en la vida porque tu eternidad está en juego. Cuando yo estaba predicando este tema, le decía a la gente, si entendiéramos esto, que es una necesidad y una condición, sin nacer de nuevo, nadie puede entrar en el reino de Dios. Y entonces Nicodemo se enfrenta y la primera cosa que Jesús le dice, ¿y no sabías esto? Yo pienso que ni Nicodemo ni nadie sabía. Ningún judío Claro, sabía él eso, ¿no? Porque estaba usando a Nicodemo como un ejemplo, porque esto era totalmente nuevo para el ser humano. Lo Ni que sus pasa, apóstoles creo sabían. los claro, judíos no enseñaban eso, ¿no? les hago recuento de en el versículo 8. 7 y 8. Dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y qué quiere decir Jesús con el versículo 8? De que el que es nacido del Espíritu se produce dentro de él una transformación, efectos que él mismo no entiende. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, pero tú no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Lo que está diciendo es que cuando una persona nace de nuevo, se produce dentro de él No sabes. un cambio. Claro, no sabes cómo. Puede que la persona ni siquiera sepa que ha nacido de nuevo, ni siquiera tenga este concepto del nuevo nacimiento, pero tú ves en su vida que ha ocurrido el nuevo nacimiento. ¿Me comprenden? Entonces, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, no le está tratando de que él entienda intelectualmente qué es el nuevo nacimiento, sino que no se ha producido en él el nacimiento espiritual natural que se produce cuando una persona entra en contacto con Dios. El versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto, testificamos. ¿Y qué hacían ellos? No les hacían caso. No recibieron su testimonio. No recibís nuestro testimonio. No les hacían caso. Testimonio viene de la palabra de testificar. O sea, no están recibiendo que está presente. el testimonio que te estoy dando. Te estoy diciendo que vengo de Dios. Te estoy diciendo que soy el Mesías. Te estoy diciendo que lo que es la verdad. ¿Y cuál era la actitud de los fariseos? Rechazo. Exacto. Primero, o no sabes, o dos, no tienes el corazón para aceptar lo que te estoy diciendo. Y 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te digo las celestiales? En otras palabras, ¿cuál es el problema? El tercer problema, su incapacidad para creer. ¿No? Cuando el corazón está cerrado y no puede creer o no quiere creer, ¿no? Entonces, lo primero que hace Jesús es, Le da sus ¿no? talón de orejas. No sabes, Él está no recibes y no crees. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está tu problema. Ya sabes cuál es tu problema por el cual no se produce el nuevo nacimiento. Parte 2, versículo 13.
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta afirmación tiene varios aspectos. ¿Quién descendió del cielo? ¿Saben que hay varios versículos que Jesús menciona esto? Por ejemplo, Juan 6:33. Juan 6:33. ¿Qué dice? Sí. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Rosita, lee el 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo, dice. Y Juan 6:41 al 42 también. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Es lo que sigue. 42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Qué interesante. ¿Te puso a pensar? Jesús repitiéndole a cada rato a la gente, Yo yo he descendido yo del soy. cielo. Yo Y no le he quería. descendido, ¿sí? Claro, cualquiera dice está loquito. Esto es lo que la gente. Pero cuando salen estos versículos, yo nunca me había puesto a analizar las veces que Jesús dice, he descendido Yo varias del cielo. veces, ¿no? He descendido del cielo. Entonces la primera cosa que Jesús le dice a Nicodemo es, yo he descendido del cielo, ¿no? Pero, aunque he descendido del cielo, llevo este título, el Hijo del Hombre. Vamos a leer Mateo 8:20. Mateo 8:20. Un segundo. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿no? Es como que tú asumes un título, ¿no? Como que Mónica está hablando con nosotros y nos dice, bueno, tengo el gusto de presentarles aquí a la arequipeña, ¿no? Entonces, ¿quién es la arequipeña? Ella misma, pues. Entonces, ¿por qué usa esa expresión? Él como si Jesucristo, como si el Hijo del Hombre fuera un extraño, ¿no? Vamos a leer Mateo 9:6. Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. muy bien. ¿Quién es el que estaba ahí sanando? Era El Hijo del Jesucristo. Hombre. Pero él vuelve a utilizar este título, el Hijo del Hombre. Y en Mateo 16, versículos 13 al 16. Mateo. Mateo 16, versículos 13 al 16. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Entonces, cuando se está hablando del Hijo del Hombre, Jesucristo pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Él es el Hijo del Hombre. Cuando estuvimos estudiando las frases
de Juan el Bautista acerca de Jesús, dicen, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y estudiamos la palabra hijo y dijimos por qué cuando Jesús le preguntan si era hijo de Dios y él dice que sí, ¿por qué los fariseos lo querían matar? Y dicen los fariseos porque al decir que es hijo de Dios se hace Igual a Dios. igual a Dios. Claro. ¿Por qué? Porque la palabra hijo significa que tiene la misma genética, la misma esencia. Entonces cuando a Jesucristo le llamaban el Hijo de Dios, y él aceptaba, cuando le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo, sí, yo soy. Entonces estaba diciendo, yo tengo la misma esencia, la misma genética y la misma naturaleza que tiene Dios el Padre en el cielo. Y entonces por eso los fariseos lo querían matar. Y entonces, si pienso en este concepto del Hijo como la misma esencia, la misma naturaleza, la misma genética, ¿qué significa cuando él utiliza para sí mismo el título de Hijo de Hombre? ¿Qué significa? También es hombre. Que tiene la También es esencia hombre, del porque ser humano. tiene, claro, nacido de mujer. Quizás Exacto. ahí quería decir que era hijo del hombre que de María. El hombre, o sea, claro. Humanidad. de la humanidad, Tenía hijo de la humanidad. Claro, Es eso que quería decir. 100% hombre y 100% Dios. Claro. Al momento que Jesús utiliza el título Hijo de Hombre, está diciendo, tengo la misma genética, tengo la misma naturaleza, tengo la misma esencia que todo ser humano. Claro. Y entonces le está diciendo a Nicodemo, yo he descendido, pero al mismo tiempo soy hombre. Entonces está diciendo, yo he venido del cielo, pero he nacido como hombre. Y para terminar, Agar le dice que así mismo como está acá, está Allá. ¿Y quién puede estar aquí? ¿Quién puede estar allá? Al mismo tiempo. Dios. Muy bien. Entonces la parte 2 es, yo soy el enviado, ¿no? Entonces estamos acá. Hemos visto este, ahora vamos a la 2, ¿no? Yo soy el Mesías. Ahora vamos a la tercera parte. Esta es una parte muy bonita, muy interesante. Dice, versículos 14 y 15. ¿Quién le toca leer? ¿Yo? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Vamos a leer Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Números 21, versículos 4 al 9. Cuatro al 9. Sí. O lee versículos 4 y 5. Números 21, versículos 4 y 5. Números 21, 4 y 5. versículos 4 y 5. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Muy bien. Vamos a tratar de entender la situación. ¿Por qué el apóstol Juan va a utilizar esta ilustración para explicarnos cómo nacer de nuevo? Pero es el apóstol Juan, ¿no es Jesús? Claro, es Jesús, pero es que Juan el que está escribiendo, ¿no? Está relatando la historia. Ah, Pero es ok, eso, ¿no? vale. Muy bien, dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó. Y esta palabra desanimarse significa impacientarse, volverse intolerante, frustrados, ¿no? Perder la paciencia. Sí, exacto. Se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua,
Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vamos a tratar de entender el problema. Primeramente estaban murmurando contra Dios. Estaban quejándose contra Dios. Ellos no lo veían así. Ellos no veían que estaban murmurando contra Dios. Ellos estaban renegando. ¿No? Estaban amargos, pues. Se sentían fastidiados. Estaban fastidiados. Estaban impacientes, estaban intolerantes, estaban frustrados, ¿no? Nota esto, porque nosotros a veces estamos impacientes, intolerantes, frustrados, nos estamos quejando. A la luz de la Biblia, estamos murmurando contra Dios. Qué fuerte. Y ellos el pueblo no lo entendía así. El pueblo decía, no, o sea, ellos estaban expresando su frustración. Pero ¿por qué estaban murmurando contra Dios? Porque, primero, no solo se quejaron contra Dios, sino contra Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Uno, Dios es malo. ¿Por qué nos han traído acá? Dice. No dice, ¿por qué Dios nos ha traído? Moisés, explícanos. Tampoco dice, Moisés, ¿por qué nos has traído contra la voluntad de Dios? No, sino, ¿por qué ustedes dos nos han traído? ¿Para qué? Para que muramos acá en el desierto. Imagínate todo el pensamiento que hay detrás de esa frase. Eran esclavos. Estaban sufriendo esclavitud por años. Dios interviene para rescatar al pueblo. Los saca de Egipto. Los libera. Les da libertad. Los lleva por el desierto. Los alimenta. Les va a dar una tierra prometida. Y tu respuesta es, ¿por qué nos sacaron de la tierra para matarnos acá en el desierto? Porque el ser humano nunca está contento. Sí, correcto. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, lo que están diciendo, Dios es malo. Uno. Moisés, que fue elegido por Dios, fue una equivocación. Dios se equivocó en elegir a un líder como Moisés, que no está luchando por nosotros. Este es un inútil, este es un incapaz. Entonces, Dios es malo. Él escogió a Moisés y se equivocó. Nos han sacado de Egipto para matarnos. Lo que le están diciendo De a Dios. hambre, matarnos de hambre. Te fui a rescatar y tú dices que te he sacado para matarte, ¿no? Y lo más triste, desprecian un milagro. La comidita, el maná. El maná. Agarran, ellos dicen, Ese pan livianito. tiene fastidio de este pan livianito. Del McDonald's. Dios, todos los días veían el milagro. Imagínate todos los días que veas caer del Que cielo. comas esto, ¿cómo se llama? Pacae, ¿no? El pacae, lo de adentro. La Para mí ese es el maná. Sí, Esa- tiene que parecer eso. Entonces, Entonces tú veías ese algodón caer y todos los días vas a Era recogerlo y dulce. todos los días estaba ahí. Y ese es un milagro que lo estás viendo todos los días. es que ellos eran malagradecidos. Y que agarras y dices, ¿sabes qué? Estoy harto de ese Pero pancito. todo el ser humano Todos siempre somos así, tiene pues. de qué quejarse. Ahora, Y pidieron carne, pues, y ahí, Claro. cuando empezaron a morir, Pidieron aquí no, te pidieron en otras en circunstancias. otras circunstancias Pero- pidieron carne. ¿Por qué están pasando por eso? Porque no entraron. Porque no quisieron entrar en la tierra prometida. Porque enviaron a los 12 espías. Con los gigantes. Y cuando regresaron los 12 espías, solamente Josué y Caleb decían, vamos a entrar. Y entonces, y ellos, no. Inclusive planearon hacerle daño a Josué y Caleb. Entonces Dios tiene que intervenir. Y entonces a veces, Su incredulidad, ¿no? Su falta de confianza. entonces, ¿por qué están sufriendo estas circunstancias en el desierto? Porque ellos quisieron. Por ellos, Selva ellos. Shut. Pero ahora son Selva Shut, pues ellos ahora están en el desierto caminando, tienen que comer maná durante los próximos 40 años, y claro, se cansaron, pues se hastiaron, ¿no? Y como castigo por la desobediencia. Entonces, lo que estaban viviendo era consecuencia de sus propias decisiones. Como siempre. Ahora, Dios es bueno.
Todo el tiempo. Pero su paciencia tiene límites. Sí. Versículos 6 y 7 de Números. ¿Quién lo tiene? 21, sí. 21, 6 y 7. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Moisés oró por el pueblo. Una vez más. ¿Qué habríamos hecho nosotros? No se cansaba de interceder Moisés por el pueblo, Era a muy- pesar de que era Te aseguro. necio. Mucha paciencia. Te aseguro, pero mira, Con conociéndonos, orando, pero conociendo a la gente conociendo a la gente que me rodea y conociéndome yo mismo. Mira, yo habría orado por el pueblo definitivamente, yo habría intercedido por el pueblo definitivamente, pero antes tenía que sacarme el clavito. Antes tenía que sacarme el clavito, te dije. Te dije. ¿No? Bien, ahí está, pues, ahí Ahí está. está, Toma, pues, ahí toma. está. Antes, porque Moisés, Ya, ahora voy a orar por ti. antes de orar, tú tienes que sacar el clavito, ¿no es cierto? No puedes ponerte a orar así nomás, tienes que humillar al pueblo de alguna manera. Tienes que hacer que el pueblo se sienta mal, ¿no es cierto? Que se reconozca su pero no entendía. su culpa, ¿no? Dice, entonces el pueblo vino a Moisés, ¿no? Y le dijo, hemos pecado. Es interesante que el pueblo no va a Dios, el pueblo va a Moisés. Porque creían que él tenía El poder. Él era, de él comunicarse estaba. con Dios. Pero eso sigue sucediendo hoy en día, Carlos. Sí. La gente se aleja de Dios y cuando le viene algo malo, recién ahí voltean sus ojos a Dios. Ay, por favor, ora por mí. Así es. O sea, cuando están bien, cuando no les pasa nada, se olvidan de Dios. Pero una vez que Dios de alguna manera los toca físicamente o los toca con alguna pérdida o algo, recién ahí volteamos, toda la vida porque es así, a pues. todos nos pasa, volteamos a Dios, ¿no? A mí me impresiona el corazón de Moisés. Ni una palabra. Ni una palabra. Es que era tartamudo. Pero, o sea, nosotros, ¿entiendes? Por más, o sea, Te lo dije. vamos a decir, vamos a utilizar cualquier ejemplo, ¿no? No sé, vamos a cocinar, ¿no? Vamos a preparar una comida y entonces le decimos a Chantal, no te olvides de comprar los estos para la comida, porque la comida es a las 8 y tienes que cocinar, hay que cocinar, y no te olvides, ¿no? Entonces, no te olvides. Y entonces llega el momento y se olvidó. Se olvidó de cocinar. Entonces, ¿qué De hacemos? cocinar, no. ¿Qué hacemos? Reaccionamos inmediatamente, vamos con el auto y vamos a comprar las cosas para solucionar el problema. Pero nuestro corazón necesita vengarse. Decir. Claro, Decir, hacerle ver. necesita, vamos a preparar la comida y cuando estamos en la reunión, mira que nos hemos demorado un poquito gracias a Chantal que se olvidó. Ya, siempre. Entonces, Ya, bien, hacerle ver, meterle, la chiquita. ¿no es cierto? Y a mí me impresiona el corazón de Moisés, ni una palabra. Ni una. Ahí Solamente- no pondrá, pues, por delicadeza. Solamente orar. Solamente se puso a orar. Entonces, y aquí viene la clave. Para que nos dé ejemplo de cómo debemos de Así es, reaccionar, así en vez es. de estar... Es interesante. Ya, Estamos acá y lo estamos Ya, leyendo, ya, pero no le estamos viendo la cara de Moisés. Ahora, miren el versículo 8. El versículo 8. Señor. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, Vivirá. vivirá. Y la cruz de Cristo, pues también, ¿no? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
Serpiente ardiente significa que la tenía De fundición. de fundición, ¿no? Claro. Serpiente ardiente. En primer lugar hay que entender que la Biblia prohíbe las esculturas Eso, y ¿no? las Es una imágenes, serpiente achicharrada, ¿no? pero esta no es una escultura o una imagen de Dios. Es una Pero muy rápido le atribuyes pues magia. poder, si Claro. tú miras y te De sale. ahí viene el símbolo de la medicina, la serpiente. Sí, la serpiente. De ahí viene, ¿no? Ahora, lo interesante es esto, ¿no? La figura es la idea. Y yo he escuchado una prédica al respecto, donde el asta y la serpiente es una simbología de la cruz y de Cristo. Sí, pues. Entonces, en el momento en que tú miras a la cruz y a Cristo, entonces la persona que estaba mordida, enferma, entonces se sanó. Pero eso Es la misma cómo lo- figura, la serpiente que tuvo que ser levantada en un asta. Ajá. Y la cruz también tuvo que ser levantada. Pero para eso con cómo lo Cristo iba a saber clavado. Nicodemo si todavía no se había dado el No, Ahora, no, lo no, interesante es que Dios, cuando interviene, pudo haber quitado las serpientes. Pero ya estaba preparando un ejemplo para después. Exacto. Porque cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y qué hacemos? Entonces Dios a le dice, no te preocupes, chao con las serpientes. Uf, todas las serpientes se van. Claro. Pero no lo hace. Todo ¿Por está qué? Porque preparado. quiere El sembrar hombre la es- figura, el hombre- Claro. quiere clavar en nuestro corazón la figura de Cristo en la cruz. Y que cuando uno está mordido, enfermo, en pecado, camino a la muerte, camino a condenación, levantas los ojos y miras a Jesús, entonces recibes vida. Pero si eso me lo dice a mí igual que a Nicodemo, le digo, si es chino, si todavía no estás muerto. Pero hay una cosa No. acá que hay que tener en cuenta. Los judíos, al menos estos judíos cultos, preparados, conocían las escrituras y sabían todititas las profecías de Isaías, de Daniel, de todo, todas sobre el Redentor que iba a venir, sobre el Mesías. Entonces ellos podrían haber hilado un poco en su cabeza y pensar, caramba, este está haciendo maravillas, se dan todos los pasos en su nacimiento y todo lo que ha sucedido con él, y a lo mejor es lo que decía el Mesías, ¿no? Ahora, para explicar esto, para explicarle a Nicodemo este factor, esta figura, al igual que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, y entonces lo compara con la serpiente en el desierto, para explicarle las causas, es que empieza el versículo 16 diciendo, porque, vamos a leer, porque De tal manera amó Dios al mundo. de que- tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda. no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y entonces cuando analizamos, este es el pasaje, esta es la clave, porque Jesús lo que está haciendo es explicarle a Nicodemo el por qué hay que mirar a la cruz de Cristo para ser salvos. Pero ¿cuál es la razón? Entonces él empieza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Lo entrega, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el pasaje que hay que entender para entender el Evangelio, la razón de la salvación. Y esto ya lo vemos mañana, ya son las El mañana, el el próximo lunes. próximo viernes. Al Dios mediante el próximo viernes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Les voy a confirmar porque me parece que el próximo viernes mi hijo está acá de vuelta, Mark, Ah, sí. y vamos a su graduación. Graduación. A su graduación. Entonces sí. vamos a ir a... Y quizás no vamos a Entonces, ver. él me tiene que confirmar la hora y todo eso, Claro, claro. ¿no? Yo- Claro. Sí, tenemos que orar para terminar. Bien, de la próxima semana ya les entrego esta hojita de Juan 3, 16 al 18. Pero yo voy a comprar un pioner, ¿ah? Sí, yo tengo acá Para también. meter esto, Yo tengo acá para, también. con hojas en blanco
y meter esto en el medio porque se Le descompagina. hace así, pues le hace sus huequitos y lo pone. Sí, Una especie de un sí, pie. yo he estado metiéndolo aparte, en un folder aparte, pero ya mejor que esté todo junto. No está en orden. Será para cortar el video, mi vida. Ahí Sí. está mi cabeza. Sí, Ya hay sí. que ponerlo en orden, mejor me Ponerle fecha a las hojas porque si no, Sí, si no se pierde y se confunden los Claro, y cuando no vienen se pierden una hoja que a veces es correlacionada con claro, el tema. y a veces si tenemos todas las hojas pero no las tenemos en orden, no le Exacto. hemos puesto fecha. Sí. Bueno, vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Gracias a Dios por esta noche y por este estudio. Y acompáñanos, oh Padre, en lo que queda del día, de la semana. Gracias por hacernos entender la necesidad, la condición de nacer de nuevo para poder entrar en tu reino. Gracias porque esa explicación de Jesús es clara. Ayúdanos a entenderla para poder compartirla con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.